otros. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Vamos a orar por esa palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad, mi Dios. Te pido, Padre, te pido, mi Dios, sobre esa palabra, Padre. Necesito, Padre, que tú nos hables, mi Dios, porque yo sé, Padre, que tú, mi Dios, nos hablas de uno y de otra forma, Padre. Pero muchas veces, Padre, no entendemos cuando tú hablas. Pero en esta hermosa noche, Padre, te pido, Padre Santo, que uses mi vida, Padre, para dar esa palabra, mi Dios, para compartir esa palabra, Padre, para que llegue a nuestro corazón, mi Dios, para que entendamos, mi Dios, de que tú nos hablas, Padre, para que tú, mi Dios, nos confrontas, Padre, con una verdad, mi Dios, que no queremos, Padre, desviarnos en tus caminos. Te doy gracias, Padre. Quita todo sueño, quita, Padre, toda distracción, mi Dios, todo pensamientos, Padre, todo pensamientos, mi Dios, llega en el momento, Padre, de recibir tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, y te entrego a tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. En este día, hermano, en esta hermosa noche, qué bendición para mí. Me siento muy contento por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y hace días o hace meses atrás estaba compartiendo un tema que no terminé de compartirlo, pero en esta oportunidad quiero continuarlo sobre el tema que estaba estudiando, sobre conociendo a nuestros enemigos. Y estaba estudiando y se me sale esa palabra que dice: ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Todos nosotros que estamos aquí fuimos rescatados, fuimos arrebatados en la mano del diablo, pero gloria a Dios que estamos aquí, porque desde que llegamos aquí es por la misericordia que Dios tiene con nosotros, y sobre todo tenemos que aprender de ser un buen soldado de Jesucristo. Sabemos muy bien de que nuestro capitán, que es Cristo, nosotros no podemos hacer nada sin Él, porque Él es nuestro capitán. Él es el que nos va a dirigir a donde Él quiera. Pero me doy dando cuenta de que Satanás trata la manera, buscar muchas cosas para distraernos. Y quiero compartir sobre ese tema, conociendo el enemigo, la personalidad del diablo, porque el diablo, hermano, mucha gente lo toma como algo cierto. La Biblia dice que ya está vencido, pero no ignoramos las maquinarias que él hace. No sé si ustedes se están dando cuenta hoy en esos tiempos, los demonios que expulsó Jesús hace 2000 de años atrás, hoy el día está usando la tecnología. Estaba viendo yo un video hace días atrás que la Ciudad de México o el mundo entero, los demonios ya se están manifestando. Y me doy dando cuenta de que los tiempos se está aproximadamente, porque estamos un tiempo muy difíciles, donde miles de demonios se está preparando el camino del anticristo. Y el cristiano hoy en esos tiempos se ha dormido. El cristiano hoy en esos tiempos ha distraído. Y hace poco y tiempos atrás que estaba escuchando un siervo de Dios, un pastor que es evangelista, que por cierto, y decía él, porque él fue ex satanista, y decía cuando ellos se levantaban a las 3 y a las 4 de la mañana, ellos odiaban a los cristianos. El propósito de lo que ellos hacen, empieza a invocar demonios para que un pastor caiga en la gracia de Dios, para que un obrero que no crezca espiritualmente. El propósito de Satanás es destruir a la iglesia.
Y saben, hace días atrás no quería hacer ese tema, pero ya el Señor ya me ha puesto, ya días atrás cuando nuestro pastor habló de la unidad, yo dije, Señor, estaba pensando yo dar otro tema de que es necesario crecer, pero Dios trató conmigo que me dice, tú tienes que conocer un enemigo que está dentro de la casa de Dios, que está usando los mismos hermanos. Entonces yo dije, Señor, será lo que tú quieras, pero quiero que tú me ayudes porque yo sé que yo no puedo. Entonces el Señor me dio esas palabras. Quiero que lo hables de un buen soldado. ¿Y qué es ser un buen soldado? Un buen soldado es estar en batalla todo el tiempo. Un buen soldado es estar en activo en las 24 horas al día. Y saben, lo que nos cuesta a nosotros como cristianos es predicar 24 horas al día. Nos hace fácil compartir un mensaje de 15, 10, 25 minutos, pero no podemos predicar 24 horas al día de nuestra actitud. Pero es muy necesario que nosotros, cuando recibimos una palabra y lo vivimos, porque la palabra de Dios, cuando empieza a ser una realidad en nuestras vidas, Satanás sabe de dónde tú saliste y él tratará la manera de traerte de vuelta. Pero en esta oportunidad yo quiero que tomes tus armas, que nuestras armas nosotros no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Saben lo que hace Satanás? Levanta fortaleza. Mucha gente, muchos cristianos que ni conoce cuál es el propósito que Dios tiene en su vida. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que el diablo se lo levanta para distraernos. Pero me doy dando cuenta de que dice la palabra de Dios que cuando Jesús hablaba con sus discípulos y le dijo, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ese está en Lucas 22, 31 y 32. Satanás nos va a zarandear nosotros porque somos trigo. Y saben, el blanco de Satanás no es aquel que está perdido, porque ya está en su mano. El blanco de Satanás es derribarnos nosotros como cristianos. Cuando nosotros no estamos unidos, Satanás. Estaba pensando sobre cuando Pedro hablaba y decía de que Satanás es como un león rugiente, pero no es el verdadero león. El verdadero león de la tribu de Judá es Jesús. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en su capítulo 1, su versículo 6, nos habla del verdadero león de Judá que ha vencido nuestros enemigos. Pero nosotros tenemos que aprender de Jesús y conectar con Él, porque tenemos un enemigo caído, eso es muy cierto. Pero no nos olvidemos nosotros que todavía estamos en ese cuerpo donde vamos a enfrentar tentaciones, vamos a enfrentar caídas. Pero lo que hace Satanás, él te incita a pecar y luego te acusa, porque es conocido como acusador. Dice un hombre, hermano, un hombre que escribió libros. Me encanta conocer hombres que aman a Dios y que buscan el Espíritu Santo. Y ese hombre se llama John y escribió un libro que dice acerca de Satanás lo siguiente: se nos pone como un enemigo viviente, inteligente, pleno recursos y astuto, que puede sobrevenir a los cristianos más viejos y trabajar más que los que más ocupados están, pelear por los más fuertes y burlarse a los más sabios. Entonces yo estaba viendo y yo dije, Señor, este mensaje no es para que te asustas, sino para que tomas tu cristianismo, un cristiano verdadero, un soldado que está firme en la batalla, un soldado que no teme lo que viene, porque muchas veces nosotros oímos del enemigo, no que el enemigo huye de nosotros. Tenemos que aprender y sujetarnos a Dios para que Dios tome control de nuestras vidas. Y recuerdan ustedes que les he hablado sobre los 3 enemigos que tenemos.
que lo que es el primer enemigo que le terminé hablando al mes pasado es la carne, es nuestro propio deseo, y el mundo y el diablo es lo que tenemos, pero mucha gente no lo entiende. Pero quiero que tú entiendes cómo, por qué Satanás entra en nuestras vidas. Resulta que Satanás usa un fruto de la carne para entrar. Manda un demonio y entra a través de un fruto de la carne. Y nosotros tenemos la potestad de sacarlo. Pero saben, muchas veces nosotros lo pedimos a Dios: Señor, quita ese espíritu. Pero nos hace difícil de tomar la identidad como hijo de Dios y decirle: Señor, lo he hecho ese espíritu de afuera. Y saben, tenemos que tener la autoridad como hijo de Dios, es estar segura nuestra identidad con Dios, para que nosotros sacamos el mismo demonio en nuestra casa. Aquí en esa iglesia, nuestro pastor, él lo va a sacar. Y nosotros, nuestra casa, donde estamos viviendo, tenemos que sacarlo ahí, porque nuestro pastor, nuestra autoridad que está aquí, él lo saca aquí en esa casa, y nosotros sacamos de nuestra casa. Y tenemos que aprender. Ser hijo de Dios es aprender de Jesús, reprender todos demonios. Casi el 70% de los demonios que Jesús expulsó, son 70%, se cuenta de que la mayoría de esos demonios llega a través de enfermedad, llega a través de muchas cosas. Nos habla la palabra de Dios en Lucas. Dice la palabra de Dios, nos hablaba Jesús y dice: cuando un demonio sale de la casa, y cuando un cristiano no se sujeta a lo que Dios quiere que se sujeta, la voluntad de Dios, buscar a Él en oración, congregarse, santificarse, perseverar, prepararse a lo que Dios quiera que seas. Pero si un cristiano se mantiene vacío, dice la palabra de Dios que el demonio que salió va a invitar 7 compadres más para que lo destruye la persona. Y saben, lo que hace ese demonio, invita 7 y más él son 8. Pero quiero que lo medites eso. El demonio que llega llama a un espíritu de aflicción, llama a un espíritu de enfermedad, espíritu de soledad, todo eso. ¿Qué pasa a la persona que fue limpios a un principio? Cuando la persona no se preparó, dice la Biblia que se va a quedar peor de lo primero. Y nosotros no podemos, y nadie quiere estar en esa circunstancia. Bendito Dios. Y dice el versículo 3 sobre 1 Timoteo. Y decía, es 2 de Timoteo, mis hermanos, perdón. Dice: tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milite enrede los negocios de la vida, al fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Como los que les estaba hablando, Pablo nos habla de un soldado, un creyente. Un creyente debe de estar unido. Estamos viendo y escuchando sobre el poder de la unidad. Un cristiano, un soldado debe de estar sujeto a su superior. Un buen soldado debe de estar sujeto a su capitán, que su capitán enseña las estrategias de sus enemigos. Saben, yo creo que cada país que cuando tiene un capitán tiene sus soldados, los soldados están dispuestos de morir por su país. Y nosotros tenemos un capitán que es Jesús. Estamos dispuestos, como Él hizo aquí la tierra, tenemos que enfrentarlo nosotros. Y saben, Satanás casi utiliza solo los tres objetivos de nuestras vidas. Como cristianos, lo primero que hace es alejarnos de Dios.
Y el segundo es desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y mucha gente está desviado, no conoce el propósito que Dios tiene para él, porque Satanás está trabajando. Cuando Satanás te desvía en tu propósito, para él ya se queda ya tranquilo, porque ya te desvió. Ahora, lo que hace Satanás es dividir a las iglesias, hogares, matrimonios, familias, y lo principal es dividir a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tomar la identidad como hijo de Dios, para que nosotros pedir el Espíritu Santo discernimiento, porque el único que está enfrente de todas las cosas que es de Dios es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener ese discernimiento, porque el blanco de Satanás, el blanco de él es buscar a un hombre, a una mujer que está en oración. Y cuando el hombre o la mujer que está consagrada a Dios lo rodea, lo manda un montón de dardos. Pero cuando ese cristiano ha aprendido, ha sujetado a su Creador, a su Señor y a su Salvador, entonces lo que hace Satanás, buscará miles de maneras de afligirlo, de desanimarlo. Pero cuando el hombre o la mujer de Dios su fe está conectado con Él, con su Señor, lo que hace Satanás, huye, porque Dios está con nosotros. Cuando un cristiano está firme en su fe, nadie le va a mover, ni las aflicciones. ¿Sabes? Uno de mis versículos cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y cuando llega una aflicción en mi vida, digo, Señor, tú ya lo venciste, tú ya lo hiciste. Lo que yo me resto es sujetarme a ti y preguntarte por qué me estoy pasando eso. Entonces, cuando pasas unas circunstancias, una aflicción, debes de ir el que te llamó, debes de ir el que te atrapó, debes de ir a tu Creador y decirle, Señor, ¿por qué me estoy pasando eso? ¿Por qué me estoy enfrentando eso? Cuando te enfermas y te acerques a Dios y decirle, Jesús, necesito que tú me hables, necesito que tú me revelas por qué estoy así, por qué estoy pasando eso. Antes de ir a la clínica, primero tienes que ir a Él. Antes de buscar solución a nuestro pastor, primero tienes que ir a Él. ¿Saben? Cuando te vas con nuestro Señor y Jesús, cuando tú pides a Él una dirección, cuando vas ya con nuestro pastor, nada más te confirma lo que Dios ya te dijo. Entonces tenemos que aprender eso, sujetar en la voluntad de Dios. Ahora dicen en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10 y su versículo 10, dice, el ladrón no viene sino que para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Entonces el diablo quiere robar lo que Dios ya te dio. Pero cuando nosotros estamos velando, como nos enseña la palabra de Dios, que tenemos que velar en todo tiempo. Yo sé que nosotros llegamos en la casa cansado, pero nuestro espíritu no se cansa. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando una persona trabaja, por lo general, mucha gente que trabaja muchas horas, pero saben, nuestra fuerza nosotros, como hijos de Dios, no procede de la carne, sino que procede en el Espíritu. Cuando nosotros estamos con Él, nuestras fuerzas proceden de Él. Pero cuando nosotros estamos conectados con Él, Él está dispuesto para darnos la capacidad de estar de pie. Es más, cuando Dios te llama, cuando Dios ya te llamó, creo, hermano, que el ministerio que Dios llama, o el ministerio es fundamental sobre la roca que es Cristo. Es el ministerio que nace en un cuarto secreto. Cuando un ministerio nace en un cuarto secreto que es la oración, nadie lo va a detener,
nadie lo va a quitar de ahí, porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Nadie te va a mover. Si lo que tú vas a enfrentar y te vas a acordar de lo que te llamó no es el hombre, sino que es Dios. Cuando Dios trató contigo en el secreto, te dice, tú vas a hacer eso. Y tú le dijiste, yo no puedo. Pero Dios te dijo, tú puedes hacerlo. Yo estoy contigo. Entonces Él te llamó en secreto. Él te dio fuerzas y Él te va a capacitar. Así como una palabra que recibimos en un principio es cuando Dios nos habló. Y yo dije, Señor, entonces, ¿qué tú quieras que hagamos? Nada más sujetarnos a Él, que Él toma control, que Él haga lo que tiene que hacer. Entonces, es necesario, hermano, conocer las estrategias del enemigo que nos hace. Sabes, una de las cosas, hermano, que le funciona bien al diablo es la distracción. Cuando tú estás ocupado por ciertas cosas y Satanás viéndolo, y Satanás viéndote que tú no oras, que tú no pasas tiempo con Dios, para él no es nada. Pero cuando tú lo haces la guerra a Él es cuando tú te postras de rodilla. Cuando tú haces la guerra a Él, cuando oras por alguien, cuando oras por uno de tus familiares, tus vecinos, tu papá, tu mamá, tus hijos, cuando tú oras por ese hijo, por ese padre, por esa hermana, lo que hace Dios va a trabajar contigo, pero lo que hace Satanás también va a estar ahí. Hay gente que lo tomen a Él como cuando Dios te habla, cuando tú ya empiezas a hacer planes, y como que hay gente que dice, es que ya Satanás ya lo sabe. Satanás no es omnipresente ni omnisciente, es una creación, es un querubín. Entonces dice en San Marcos, su capítulo 16, su versículo 17, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y pregunto, hermano, ¿usted cree en Dios? Bien haces. Y hasta los demonios, dice Pedro, Santiago. Pero lo que tenemos que entender aquí no es solamente creer, sino que es tomarlo, el creer y ejecutarlo como hijos. Así como tú tienes un padre y te dice, hijo, tú eres lo que yo tengo, te doy. Saben, les voy a contar eso. Yo tengo un sobrino desde que nació, y lo digo, mi hijo, desde que nació. Entonces ya hoy el día me dice papi, me dice papá. Entonces hace día me estaba diciendo, todo lo que tú tienes aquí, ese es mío. Entonces yo dije, nada más, puse la lógica, Dios mío, ¿cómo nuestro Padre Celestial, si Él nos ama tanto, entonces tenemos la autoridad como hijos de Dios? Entonces por eso dice ese versículo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y lo que quiero llegar con eso es que quiero que tú tomes la potestad como hijos de Dios. Ahora Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué busca Satanás? Es adoración. Pero cuando tú estás fundado sobre la roca que es Cristo, tú solamente tienes tu conexión con Dios. Pero cuando Jesús tuvo esa tentación, ¿dónde estaba? Estaba en el desierto. Saben que Satanás te ataca tanto cuando tú estás con Dios. Cuando tú no hagas nada, siéntate, veas películas, novelas, Satanás no hace nada. Pero cuando tú buscas a Dios y te metes en el secreto, Satanás ahí se presenta. Entonces tenemos que entender eso, mis amados hermanos. Los ángeles que están caídos, que son demonios, están rodeados sobre el universo. Pero nosotros que ya estamos en la mano de un Dios vivo, tenemos que, como les dije hace rato, vestirnos de la armadura de Dios,
de armadura que Dios nos ha dado, que es su palabra, utilizarlo para el diablo y no a tu vecino, sino que para el diablo. Porque me doy dando cuenta de que mucha gente que dice acusan al hermano, pero ¿por qué no acusamos al diablo y lo sacamos el diablo de esa persona para que esa persona venga a los pies de Cristo? Pero muchas veces nosotros no lo miramos así. Lo miramos que ese es malo, esa persona es muy malo, es que su naturaleza sí es muy malo. Pero tenemos que entender, detrás de todo eso está Satanás. Satanás nada más lo está impulsando. Pero nosotros, cuando estamos sujetos en el Espíritu Santo, lo sacamos. Me doy dando cuenta hoy en esos tiempos donde camino y como que la persona, nada más percibo a la persona cuando tiene algo y le digo: Señor, ¿qué quiere que haga? Hace como 2 meses atrás, tengo mi jefe bien calladito. Una ocasión lo vi que estaba mal, enojado, molesto, y no entendía por qué, si es conmigo o algo que hice mal. Le pregunté al Señor: Señor, ¿qué pasó? Y en el instante el Espíritu Santo me susurró y me dijo: es que él está mal. Está mal. Nada más, haga lo que tienes que hacer, pero está mal. Y le dije: Señor, pero yo no voy a hacer nada. Ya pasó como 4 horas o 5 horas y me dijo: saben, me fui al hospital hoy y me impusieron una cosa aquí en mis ojos, no veo bien, me dijo. Y yo le pregunté qué tenía, y me habló, pero lo lamentable es que me habló en coreano, no lo entendía. Entonces le dije: Señor, no puedo, pero tú háblale en su corazón, yo no puedo hablar en su idioma. Pero lo que yo quiero llegar es que tenemos que discernir en cada persona lo que tiene. Una persona que viene, tú disciernes en lo que trae esa persona, lo que tiene esa persona. Señor, revélame para ayudarlo, para quizás hay algo tras de él o de ella que no lo vea, pero si Dios te revela a ti es para sacarlo, ayudarlo, meterlo en el propósito de Dios. Entonces es lo que Dios nos está tratando de hablar, es estar unido. No hay un soldado, hermano, que dice a su capitán, que dice: capitán, este día no voy a estar con usted, tengo que hacer unos asuntos personales, tengo que ir en visita, tengo que hacer unas cosas, negocios. No hay un soldado que hace eso. Un soldado, cuando está en sus servicios, está activo, está en cualquier momento que viene una batalla, pero está activo. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, estar activo en las cosas del Señor. Por eso Dios nos habla a tiempo, hermano. Los ángeles que son caídos nos están rodeando, pero nosotros tenemos la armadura tenemos que utilizarlo para que cualquier cosa que venga, porque viene a través de pensamientos, viene a través de muchas cosas, viene a través de lo que tú veas. Entonces Satanás manda pensamientos para que tú te detengas, pero tú tienes que usar la misma palabra, derribarlo, todo argumento que se levanta. Es lo que Dios te está tratando de decir. Así que yo quiero que usted tenga en cuenta en eso, de que nuestros enemigos nos quiere arrebatarnos, pero Dios está con nosotros. Saben, hace tiempos me decía una persona, me dice: ¿por qué Job permitió que Satanás le tocara? Si Satanás lo tocó. Y después, en el transcurso de los estudios, me acuerdo muy bien cuando alguien dijo que Satanás no toca de un pelo ni un pelo antes de consultarlo a Dios. Pero sabes, muchas veces Satanás no tiene que pedir a Dios, nosotros le damos legalidad a él. ¿Por qué? Porque por una desobediencia a él le encanta destruir tu vida, le encanta usar tu vida.
Pero hoy en esa oportunidad yo quiero que tú lo digas a Él, a Dios, y le dices: Jesús, necesito que tú gobiernas mi vida. Necesito que tú gobiernas lo que tú me has dado, lo que tú me has depositado en mí, que tú tomas control de mi vida. Entonces es lo que tú tienes que tomar, esa decisión este día, que dejas que el Espíritu Santo gobierna tu vida, y pídele a Dios que saca todo lo que está dentro de ti, y para que Él te usa. Saben, Dios no usa, hermano, un vaso sucio, hasta ni yo mismo. Si un vaso que está sucio, ¿qué voy a hacer con ese vaso que está sucio? No puedo usarlo. Pero si Dios, hermano, quiere que nosotros nos santifiquemos, buscarlo a Él, y para cuando nosotros ya estamos santificados, Él hace lo que Él quiere. ¿Y por qué no lo está haciendo? Usted sabe cómo estás con Dios, hermano. Yo no te puedo juzgar, no te puedo decir lo que estás. Lo que te puedo decir es que Dios quiera que camina en su voluntad. Pero hay alguien dijo: quiero que Dios cumpla su voluntad en mí. Hay alguien dijo: quiero que cumplas tu voluntad en mí. Pero el salmista David dice: enséñame a hacer tu voluntad. Y quiero que tú lo digas a Él: enséñame, yo no puedo, enséñame tú lo sabes. ¿Por qué me llamaste? Pues tú lo sabes, entonces enséñame. Entonces es lo que Dios nos está tratando de decir. Así que el tiempo se nos fue. Les pido que se ponga de pie, vamos a orar por esa palabra. Oh bendito Dios que estás en los cielos, que habitas, Padre, que habitas, mi Dios, en nuestras vidas, Dios eterno. Que tú lo conoces, Padre, conoces nuestro corazón, conoces nuestro andar, conoce, Padre Santo, en lo que estamos enfrentando. Pero en esta hermosa hora, Padre, te pedimos, mi Dios, que tú tomas el control, Padre, de nuestras vidas, de nuestro ministerio. Te pido, Padre, por mi pastor. Te pido, Padre, por los obreros, Padre, en esta casa, mi Dios. Tú conoces, Padre, el corazón de ellos. Tú conoces, Padre, que hay una palabra, mi Dios, que nos has dado. Que hay una palabra, Padre, que nos has dado antes que nos llamaste. Tu palabra dice, mi Dios, antes que te formases. Antes que te formases, ya te llamé y te santifiqué. En este hermoso momento, Padre, nos llamaste, pero en esta hermosa hora, Padre, de la noche, te pido, Padre, por los dones, Padre, que está delante de ti, cada vaso, Padre, que está delante de ti, te pido, mi Dios, que despierte, mi Dios, ese espíritu de oración para que te buscan, Padre, y para que te conozcan, mi Dios, quién eres, que eres un Dios todopoderoso, que el único que tiene control sobre nuestras vidas. Te pido, Padre, y te entrego a tus manos, mi Jesús. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.